¿Será verdad que Dios tiene una guerra continua en contra de Satanás? ¿Y que esa lucha encarnizada es porque ambos tratan de controlar la vida de los seres humanos? ¿Será realmente bíblica la idea de que en algún momento de su existencia Satanás se llenó de orgullo y quiso darle un golpe de estado a Dios? Por más de 16 siglos se ha enseñado y se ha creído en nuestras iglesias que las cosas buenas las manda Dios y que las cosas malas las manda el diablo, y que entre ellos hay una lucha continua. Y debido a esa creencia, la idea popularizada que existe en nuestras iglesias hoy es que tenemos que reprender al diablo, que tenemos una guerra espiritual continua. Y de ahí el enfoque en nuestra forma de vida es muchas veces no de acuerdo a la Biblia Sagrada. Es verdad que Satanás existe, es verdad que él trata de enamorarnos para que nosotros caigamos en la tentación de transgredir los preceptos divinos, para rebelarnos en contra de lo que el Creador bendito ha establecido en su palabra. Y cuando lo logra, entonces él sube a la presencia divina para acusarnos de que hemos hecho algo incorrecto. Y si el Creador bendito así lo decide, entonces a él mismo le da la autoridad para que venga y entonces ejecute la sentencia que se decreta en los mundos celestiales en contra de los seres humanos que han transgredido la voluntad divina. Eso es lo bíblico, pero en ningún pasaje de la Escritura usted va a leer que Dios tenga una guerra contra Satanás. Primero, porque el Creador bendito sea es todopoderoso. Él no tiene rivales porque no hay ningún oponente que sea digno de su grandeza. Está escrito en el libro del profeta Samuel, en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 2, en el canto que cantó la profetisa Ana, dice con toda claridad que el Creador bendito sea a quien quiere hace morir y quien Él quiere hace vivir. Que Dios a quien quiere enriquece y que también Él tiene la facultad de empobrecer a una persona. Que Dios a quien quiere lo humilla y también Él tiene el poder para levantar del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. Así pues, aunque en nuestras iglesias se afirma que la gente que no lee la Biblia o que no se congrega en nuestras iglesias y por ahí tienen fama, tienen buena salud, tienen riqueza, la idea generalizada es que esas cosas a esas personas se las otorgó el diablo. Pero en el canto de Ana, en la cita del libro de Samuel, dice con toda claridad que el Creador bendito sea es también quien hace la herida y Él también puede curarla. Así pues, cualquier cosa que va a suceder en el mundo, algo bueno o algo malo, Dios primero necesita firmar ese permiso. Y el medio a través del cual van a llegar las cosas negativas, ese es el diablo, ese es Satanás. Pero él es solamente un mensajero, él es solamente un enviado, él es solamente un instrumento de Dios mismo para ejecutar los juicios en la tierra. De eso a decir que él tiene autoridad propia, que él tiene autonomía y que él puede hacer y deshacer sin darle cuentas a nadie, es una idea bastante popularizada, pero definitivamente no bíblica. Si usted se da a la tarea de leer la Biblia, usted no va a encontrar en la Biblia un solo pasaje que diga que el Creador bendito sea está en una continua guerra contra Satanás. Por mucho que hoy sea popular ese pensamiento, pero no por eso es bíblico. También encontramos nosotros en el libro de Job, en el capítulo 1, la siguiente historia de un hombre justo, pero dice en ese pasaje la Biblia que un día vinieron a presentarse delante de Dios todos sus hijos, entre los cuales vino también Satanás. En ese capítulo 1 del libro de Job, el término hijo de Dios es aplicado a los ángeles. Tenemos también un video en YouTube a donde hemos tratado de exponer un poco más ampliamente el término hijo de Dios. Cuando ustedes gusten, podrán checarlo. Ustedes, si se dan a la tarea de leer ese pasaje del capítulo 1 del libro de Job,
van a encontrar que esos ángeles que llegan ante el trono celestial, precisamente llegan para rendir informe, para rendir cuentas ante el trono divino acerca de las tareas que el Todopoderoso les ha encomendado. Y Satanás es uno de esos emisarios también, que llegan a ese lugar para rendir cuentas a su patrón, al dueño del mundo, al Todopoderoso Dios. De modo entonces que, leyendo con atención ese pasaje, vamos a encontrar que fue precisamente en uno de esos tiempos cuando los ángeles se reúnen ante el trono celestial para dar informes a Dios acerca del trabajo que Él les ha encomendado. En una de esas ocasiones fue que Satanás recibió el permiso de parte de Dios para arruinar a Job, es decir, para quitarle a su familia y a su riqueza. De tal manera que cuando Satanás recibe ese permiso de parte de la divinidad, inmediatamente viene y deja a Job en la ruina. Nuevamente fue a presentarse Satanás ante Dios y el Creador bendito sea le vuelve a decir: ahora te doy permiso de que enferme su cuerpo, pero a su alma nada puedes hacerle. Y efectivamente así fue. De modo entonces que ahí la Biblia enseña con toda claridad que Satanás no puede traspasar, como cualquier otra creación, no puede traspasar la palabra divina ni siquiera en una mínima parte. ¿Por qué? Porque él solamente es un fiel siervo del Dios Todopoderoso. Esa es la doctrina bíblica, no la idea de que Satanás tenga una guerra contra Dios y que eso es así porque ahí se define quién de los dos controlará la vida de las personas. Encontramos también en el libro de los Reyes la historia de un rey llamado Acab. Y también encontramos ahí la historia de un profeta llamado Micaías. Ese profeta tuvo una visión celestial. Y en esa visión celestial, él vio cómo todos los mensajeros de Dios se reunían ante la presencia del Creador bendito, precisamente para debatir quién engañaría al rey Acab, de manera que subiera a las ciudades de Ramot de Galat y ahí muriera en la guerra. Dice ese pasaje del primer libro de los Reyes, capítulo 22, que habían todo tipo de opiniones de cómo lograr ese objetivo, de cómo hacer que la voluntad de Dios se establezca en el mundo. En este caso, la voluntad del Creador bendito era que el rey Acab subiera a Ramot de Galat y ahí muriera en una guerra. Pero ¿cómo iba a llegar el rey Acab a ese punto? Ese era el debate. Y hubieron ahí muchas opiniones, hasta que un ser que estaba ahí se puso ante Dios y le dijo: Dios Todopoderoso, yo voy a ir y yo voy a engañar al rey Acab para que suba a Ramot de Galat y muera. Y el Creador bendito le preguntó: ¿y cómo pretendes hacerlo? Aquel ser contestó: yo voy a ir y yo seré un espíritu de mentira en la boca de sus profetas, para que el rey sea engañado a través de sus profetas, y así él va a ser seducido, subirá a Ramot de Galat y ahí morirá como es tu voluntad. El Creador bendito sea le dijo: anda, hazlo porque lo vas a lograr. Y así fue. Queridos, queridas, una vez más ahí está muy claro establecido en los conceptos divinos, en los preceptos divinos, que Satanás es solamente un emisario. Es verdad que es un ser malévolo, pero su actividad que tiene es para seducir a los seres humanos para que nosotros mismos vayamos en contra de la voluntad divina, en contra de la ley divina. Pero no que él tenga una guerra contra Dios. Y aun cuando él viene y acosa a los seres humanos, es porque el Creador bendito sea le ha dado un permiso, le ha dado esa facultad. Pero si el Creador bendito sea no le otorga esa facultad a ese ser llamado Satanás, él, como cualquier otra creación, nada puede hacer en el mundo a menos que le sea otorgado ese permiso. Tal vez han leído algunos de ustedes las memorias apostólicas, los evangelios. Cuando van a juzgar a Yeshua, o Jesús como lo conoce la gente, Poncio Pilato le dice:
¿no me contestas a mí? ¿No sabes que yo tengo el poder, la facultad de liberarte, de soltarte? A lo cual Yeshua le contesta y le dice: ninguna autoridad tú tendrías sobre mí si no te fuere dado del cielo. Así pues, todo lo que sucede en el mundo, con la gente que lee la Biblia o que no lee la Biblia, de todas maneras, todo ser humano está supervisado por Dios. Y antes de que una desgracia le ocurra a una persona, es porque Dios ha autorizado esa desgracia. Lamentablemente, en nuestras iglesias es mejor tener a alguien a quien echarle la culpa. Y de ahí es que la idea popular de que Satanás tiene una guerra contra Dios, y dado que nosotros que estamos en las iglesias asumimos que amamos a Dios y asumimos que queremos hacer su voluntad, pues por ende también Satanás tiene una guerra contra nosotros porque nosotros estamos de parte de Dios. Y entonces, si hacemos el mal, tenemos a alguien a quien echarle la culpa, en este caso al diablo. Conocida la historia de las señoritas que eran muy grandes amigas, Samantha y Abigail, muy grandes amigas. Entonces, en una tarde, Samantha le dijo a Abigail: oye, ¿por qué engañas a tu novio? ¿Acaso no te preocupa que él se dé cuenta? ¿No te preocupa lo que pueda pasar? Abigail le contestó a Samantha riéndose, le dijo: amiga, eso de ser cristiano, eso de ir al templo y eso de tener un novio cristiano, amiga, es lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Yo engaño a mi novio, él se da cuenta, oramos juntos, le echamos la culpa al diablo y seguimos la relación como si nada. Queridos, queridas, esa idea de que Satanás está en contra de Dios y que como nosotros amamos a Dios, por ende también nosotros somos el blanco de los ataques de Satanás, es una idea que es popular solamente para tratar de justificar la falta de trabajo en nuestro ser interno, en nuestro carácter. Jaimito era una persona que casi siempre llegaba tarde a su trabajo. De nada él faltaba. Y cuando asistía a su trabajo, desde que entraba, él estaba matando el tiempo buscando solamente la hora de la salida. El último en entrar, el primero en salir corriendo. Cuando hubo recorte de personal, Jaimito fue de los primeros en estar en la lista para ser despedidos. Claro que cuando eso sucedió, como Jaimito va a la iglesia, como Jaimito es alguien que se congrega de mucho tiempo atrás, pues esa tarde él llegó a su casa, fue rápido con su familia a la iglesia y llegó dando testimonio y pidiendo todo tipo de ayuda en oración. ¿Por qué? Porque a su parecer el diablo lo está atacando. El diablo lo quiere destruir. El diablo quiere destruir su economía. Pero ¿por qué piensa así Jaimito? ¿De dónde él deduce que es así? Porque es algo que lo ha oído en la iglesia durante muchos años, porque lo ha cantado en sus alabanzas, porque él está convencido que realmente hay un ser maléfico que en todo tiempo nos está mandando dardos porque nos ataca debido a que nosotros amamos a Dios. Otra vez, es verdad que Satanás existe, pero él no puede forzarnos a transgredir la voluntad divina. Él solo puede enamorarnos, él solo nos puede invitar. Es el libre albedrío tuyo y el libre albedrío mío si decidimos transgredir la voluntad divina. Es verdad que él nos pone tentaciones, es verdad que él puede insinuarnos cosas, pero no logrará que nosotros caigamos en las cosas de desobediencia a menos que nosotros lo decidamos de esa forma. Entonces Jaimito está completamente convencido que él perdió su trabajo. ¿Por qué? Por los ataques del diablo. Pero si Jaimito tuviera algo de autocrítica, algo de autoanálisis, si fuera sincero consigo mismo, él entendería que perdió su trabajo debido a su negligencia, debido a su falta de compromiso con la empresa donde laboraba.
debido a su falta de profesionalismo. Entonces tuvieron que despedirlo. Y lo mismo se puede decir de la familia, del matrimonio, de la escuela, de la iglesia misma y de cualquier otra área de nuestra vida en donde nos desempeñamos. Entonces, no es bíblica la verdad de que Satanás en algún momento se rebeló y quiso darle un golpe de estado a Dios. Es verdad que leyendo el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel y el capítulo 14 del libro del profeta Isaías, encontramos alguna alusión precisamente a dos reyes. Al rey de las ciudades de Tiro y Sidón y también al rey de Babilonia respectivamente. Y tomando como punto de partida esos pasajes, mucha gente que lee la Biblia dice que esos pasajes es la prueba inequívoca de que en verdad Satanás fue creado bueno, que era el que dirigía las alabanzas en el cielo, pero que se rebeló y entonces Dios lo quitó de ese lugar de honor. Pero si nos damos a la tarea nosotros mismos de leer esos pasajes, ustedes se darán cuenta con toda claridad que ahí habla de reyes humanos y que los juicios que Dios va a traer a los reyes de Tiro y Sidón y al rey de Babilonia respectivamente, se debe precisamente a la crueldad con la que esos reyes trataron a la humanidad por la autoridad que Dios mismo les había otorgado a ellos. Así pues, queridos, queridas, ¿Satanás existe? Es verdad. ¿Es un ser maléfico? También. Pero él no puede atacarnos a menos que Dios le dé permiso. Y cuando Dios le da permiso, sí nos va a traer calamidades. Pero esas calamidades son únicamente en cumplimiento de las órdenes divinas que él ha recibido. Queridos, si esta información que ustedes oyen aquí ¿les parece interesante? Bueno, los animamos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que también estamos en Face, en Instagram, en TikTok y por supuesto en YouTube como La Escalera de Jacob. Y suscríbanse al canal, denle like y déjennos también sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima.